Bueno, vamos a ver el desarrollo del test de proporcionalidad en Alemania, pero previo a este desarrollo veamos algo que en la historia del derecho se conoce como la tradición francesa. Hemos visto en el video anterior los ingleses, los norteamericanos, ahora vamos a ver los franceses y los alemanes. ¿Por qué es importante esta relación entre derecho francés y derecho germano? Porque es algo que hoy se trabaja como la idea de la relación entre Estado legal y Estado constitucional. Se supone que Estado legal es aquel que proviene del derecho francés posterior a la Segunda Guerra Mundial, y Estado constitucional es aquel que proviene del desarrollo que se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial, comenzando por la Constitución de Alemania del año 1949 y la Ley Fundamental de Bonn. Entonces, por eso es importante ver esta relación de dos estados, porque muchos autores siempre hablan de Estado legal y Estado constitucional, y hay que ver sus orígenes. Entonces, el Estado legal urde sus raíces, como dijimos, en Francia, básicamente en la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa quiso imponer un tipo de Estado en el que la ley tuviese una importancia enorme para delimitar el poder del Estado y para determinar lo que los ciudadanos pueden o no mediante sus conductas. Entonces, la ley es un arma grandísima de ese Estado francés. La ley delimita el poder y a la vez la ley determina lo que no puede o no el ciudadano normal mediante sus conductas. Y por supuesto que acude a la organización del Estado. Si nosotros vemos en el andamiaje de los tres poderes en el Estado francés, pues vemos que hay una preeminencia del poder legislativo, porque ellos sentían que mediante la representación que se lograba en el Parlamento, estaban allí todos los grupos representados, todos los estamentos de la sociedad estaban representados. En cambio, en la monarquía la veían con malos ojos porque concentraba el poder y no permitía la representatividad de los diversos estamentos. Y la monarquía, pues lo sabemos, los franceses la abolieron, ¿no? Luis XVI fue hecho prisionero y muerto junto con su esposa y después, bueno, después Napoleón será declarado otra vez monarca, pero ya no tendrá el poder real que tuvieron los monarcas hasta la dinastía de los Luis. El poder ejecutivo que nace se fundamenta en el derecho administrativo que ya tenía sus esbozos en la época de la monarquía. Por ejemplo, el Consejo de Estado, que tiene gran relevancia para el derecho administrativo, pues ese consejo ya prácticamente existía, era un consejo asesor del rey en el que tenía funciones tanto administrativas como ya funciones que delegó el rey judiciales. Ese ejecutivo pasa a formar parte de ese nuevo Estado francés, pero es un ejecutivo que pasa como parte de la organización del funcionamiento del Estado, pero que debe aplicar las normas que le crea el Parlamento. Y de hecho aparecen principios como que el funcionario público solo se le permite lo que la norma le indica. O sea, hay como una restricción que le tratan de hacer desde el Parlamento a su mismo actuar. Entonces es como si el Parlamento dijera, tú eres la administración, pero yo te voy a normativizar. O sea, el Parlamento es aquí el máximo ente y yo te normativizo. Y en cuanto al judicial, pues tiene mucho menos valor que el que tiene en el common law o en el derecho anglosajón, porque es una cuestión histórica. Los revolucionarios franceses temían que hubiese una contrarrevolución
desde el Poder Judicial una contrarrevolución debido al alto nivel de formación que tenían los jueces franceses. O sea, los jueces franceses pertenecían a clases cultas, eran muy letrados, y entonces dijeron, para evitar una contrarrevolución, démosles pocos poderes. Entonces por eso les hablan incluso en términos despectivos, ¿no? Son como mudos, son a través de los cuales habla la norma, pero limítese a aplicar lo que le dice la norma. Limítese a, si se vulneró una norma, sancionar a esa persona. Pero entonces es un derecho judicial muy escaso, sin que se permita que haya una especie de rediseño del Estado a través de sentencias, que es lo que hace el common law y lo que hace hoy el derecho judicial. No puede haber desde un juez un rediseño del Estado. Ese rediseño del Estado, si se quiere hacer, tiene que salir del poder, sobre todo parlamentario. Entonces es un gran poder que tiene el Parlamento sobre un ejecutivo que es muy bien hecho, pero que está reglamentado por el Parlamento, y sobre un judicial que debe limitarse a resolver los casos en concreto. El Parlamento se justifica en el principio de representatividad, o sea, ellos representan al pueblo en el principio de soberanía. Sí, el pueblo es soberano y se hace soberano sobre todo a través de ellos. Y en la norma como tal, o sea, ellos son los creadores de la norma y la norma es la que determina lo que es el Estado y lo que son el actuar de las conductas de los ciudadanos. Entonces hay una división de poderes. Esta división de poderes viene de Montesquieu, del barón de Montesquieu, porque Montesquieu sí claramente esboza que debe haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que deben estar en correlación. Si nosotros vemos anterior a Montesquieu, por ejemplo, en Luke se ven los tres poderes, pero no está claro que sean realmente divididos. Pareciera que solo hay dos poderes. Pareciera que está el poder parlamentario por un lado y por el otro lado está el poder ejecutivo y judicial como uno solo, ¿sí? En cambio, en Montesquieu sí se ve que son tres funciones distintas de una única soberanía, de un único poder, pero son tres poderes distintos. Pero ya dijimos, en el derecho francés, en mi concepto, hay una articulación mayor del Parlamento que crea normas y reglamenta, luego el Ejecutivo y por último el poder judicial. Otros defienden una teoría administrativista en la que esbozan el fuerte poder que tiene el poder ejecutivo, pero tiene un fuerte poder dentro del ensamblaje del Estado, pero dentro de la operación del Estado, pero esa operación del Estado es determinada por normas y las normas se las determina el Parlamento. Bueno, entonces pero hay para ambos matices. El poder, la creación del sistema francés también tiene como una de sus logros el derecho escrito, los códigos escritos. De hecho, el máximo representante de ese derecho francés, que es el derecho civil, es un derecho detallado y un derecho escrito, que tendrá posterior desarrollo e influencia en el derecho latinoamericano a través de Andrés Bello. Entonces, es un derecho escrito y ellos lo ven como un aporte. Es un derecho que mediante la escritura tuvo relevancia y ha tenido relevancia en el derecho latinoamericano. Hoy en día, a través de la oralidad, se ha recobrado el derecho anglosajón y la idea de las teorías de la argumentación y de la construcción del derecho a través del diálogo, de la intersubjetividad, como veremos o como hemos visto con las teorías no positivistas, pero al derecho francés le importaba el derecho escrito. Esto sigue siendo importante porque el escrito sirve para
verificar la lógica que tiene una redacción, cómo se ve ahí reflejado el derecho que se aplica, se puede volver sobre el derecho escrito. Entonces, una audiencia en la que todo se realice dentro de la sola audiencia también tiene sus problemas, como lo vemos, porque es probable que ese día no sea presentada la prueba como es debido, que falten elementos y entonces no se puede volver sobre lo mismo, etcétera. Entonces, a mí me parece que un valor del derecho francés que no debe desconocerse es el derecho escrito, que debe más bien compaginarse con todo el sistema de oralidad. Más bien la oralidad y el derecho escrito deben ser dos herramientas del derecho, no dos contraposiciones del derecho. Y en último lugar, los franceses crearon la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un primer esbozo de demostrar que los derechos pueden llegar a trascender fronteras, que los derechos pueden llegar a ser no el patrimonio de una nación, sino el patrimonio digamos, de la humanidad, que será la idea que toma la ONU posterior a la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ¿por qué es importante ya esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Que por cierto los tradujo para Colombia, lo sabemos, Antonio Nariño. ¿Por qué es importante? Porque si uno ve en el derecho inglés, los derechos son de los ingleses. ¿Sí? Los derechos son de los ingleses. Ni siquiera son de los norteamericanos. En el derecho español, los derechos son de los españoles. Para los criollos ya otros derechos y menos para los ambos mestizos, menos derechos. Y para los esclavos, ningún derecho. En cambio, estos franceses, desde el racionalismo, ya tienen la idea que hay cosas comunes, al menos desde el punto de vista teórico. Ese es un gran avance, el que se tenga como la idea que hay una humanidad común. Esa idea uno la estudia en el desarrollo de los derechos humanos, viene por allá desde la escuela de Salamanca, de la escuela de Victoria, acogiendo los postulados que también había hecho en Latinoamérica Bartolomé de las Casas. Ellos ya comenzaron a hablar del género humano, de la humanidad. Francisco Suárez, por supuesto, también, oponiéndose a esas tesis de Ginés de Sepúlveda. Entonces, de un lado, digamos, Francisco Suárez, Victoria, Bartolomé de las Casas, del otro lado Ginés de Sepúlveda, los primeros afirmando hay una humanidad y esa humanidad tiene unos mismos derechos y esos derechos deben ser respetados. Bueno, pero esto nunca se solidificó en un esbozo de una teoría seria de un Estado, porque los españoles siguieron aplicando diferenciaciones, aunque pues esas teorías sirvieron para que los indígenas nuestros tuviesen mayor desarrollo y no fueran desaparecidos como por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá. En la Revolución Francesa esta idea se retoma y como, al menos como idea, y se trata de esbozar un conjunto de derechos que son propios para toda persona. En la práctica, digamos, esto es difícil de justificar su aplicación, porque no se aplicó, o se aplicó en medida menor, sobre todo fueron derechos para propietarios. Por ejemplo, los derechos de la mujer siguieron no siendo iguales a los de los hombres aún después de la Revolución Francesa. O los franceses aplicaban un derecho para sus ciudadanos dentro de los límites de Francia en Europa y otro para las colonias que tenían en África o en Centroamérica. Es decir, como teoría, los derechos humanos fueron fuertes ya, pero como práctica no, y falta la terminación de la Segunda Guerra Mundial para que se tenga como hoy una noción mucho más fuerte que los derechos son de todos, de la igualdad de género, de la no discriminación, etcétera. Pero bueno.
pero ese es un primer esbozo. Vamos al caso de Alemania. Alemania aparece como creadora del Estado constitucional en la después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el hecho es que cuando Alemania pierde la guerra, Alemania queda dividida, como ustedes recuerdan, del norte y del oriente vinieron los rusos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y del sur vinieron los aliados, o sea, Inglaterra, Estados Unidos, Francia. Hacen una especie de sándwich con Alemania y la dividen. Queda dividido incluso Berlín con el famoso muro. En la Alemania Oriental se crea la República Democrática Alemana y se crea una constitución y un andamiaje que trata de aplicar el comunismo ruso. Y en la Alemania Occidental se crea la la República Federal Alemana, la RFD, la República Federal Alemana, con una constitución que es muy interesante porque esa constitución es hecha a varias manos. En esa constitución intervienen los norteamericanos que meten ahí la idea del welfare state, ¿sí? Welfare state. Y la idea de la necesidad de aplicar test en sentencias judiciales, de aplicar principios de racionalidad al crear las sentencias. Pero también aparece el derecho francés, porque es una sentencia que también tiene principios de legalidad, de organización administrativa, ¿sí? Pero también aparece el derecho inglés, ¿sí? Porque el derecho inglés va a reflejarse, como ya se dijo, en la idea de sentencias, en la idea de test. Y aparece lo propio del derecho también alemán, que desde la Constitución de Weimar había tratado de crear una carta de derechos, solo que en Weimar aparece mezclada con deberes y no tiene protección, o sea, de tal forma que esa Constitución la tomó Hitler y los nazis y con ella la destruyeron y crearon el nazismo, acabando prácticamente con esos esbozos de derecho que ya se tenían en la Constitución de Weimar. Bueno, características de esa Constitución. Entonces, en primer lugar, esa Constitución tiene una carta de derechos. O sea, del artículo 2 al 19 de la Ley Fundamental de Bonn hay una carta de derechos. ¿Qué significa que hay una carta de derechos? Significa que se esboza de manera clara las conductas que deben ser respetadas en el ciudadano. Los derechos son de los ciudadanos y el Estado debe respetarlos. Entonces, cuando se dice se garantiza el derecho a la libertad, esa libertad es de las personas y el Estado debe respetarla. Cuando dice se garantiza el derecho a la libre locomoción, es la persona la que puede desplazarse, moverse, y el Estado debe respetar, o sea, no habrá permiso para desplazamiento, como sigue existiendo hoy en países comunistas, que de un municipio a otro muchas veces hay que sacar una solicitud de permiso. Esos derechos que versan sobre áreas de la persona, de su libertad de locomoción, de su libertad de religión, de su libertad ideológica, de su libertad de empresa, de sus libertades políticas, todos esos derechos aparecen en una carta, artículo 2 al 19. Por vez primera hay una carta de derechos. Las constituciones anteriores, como la de Weimar en Alemania, tienen derechos pero están mezclados con deberes. Y una constitución como la de nosotros tenía los derechos pero a lo largo de toda la constitución, o sea, no aparecen aquí como un esbozo uno tras de otro de la Carta de Derechos. En segundo lugar, esa Carta de Derechos está en la primera parte de la Constitución. Entonces se da un mensaje de la importancia que tienen esos derechos. No son cualquier derecho.
son derechos importantes, están en la primera parte de la Constitución. La segunda parte de la Constitución, que es la estructura del Estado, va a aparecer precisamente para proteger esa primera parte de la Constitución. O sea, lo importante es la primera parte, los derechos, y en la segunda parte que van a aparecer los diversos órganos del Estado, los organismos de control, etcétera, van a aparecer para garantizar que los derechos de la primera parte se den. Entonces se da un mensaje de la importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos son como unas corazas contra el Estado, o sea, como unas corazas para defender los derechos de los ciudadanos contra el Estado. Lo que se busca es que no se repita otra vez un nazismo, un fascismo, donde la persona fue puesta al servicio del Estado, sino ahora el Estado está al servicio de la persona. En segundo lugar, al lado de la Carta de Derechos, aparecen mandatos de obligatoriedad de cumplimiento de la misma Carta, de cumplimiento de la protección de los derechos, de obligatoriedad de cumplir los derechos. Entonces, cuando aparecen esas normas, por ejemplo, el artículo 4 nuestro, que dice que en caso de discrepancia entre una ley y la Constitución se aplicará con preferencia a la ley, pues se debe entender que está referida al respeto de los derechos humanos, o sea, al respeto de los derechos fundamentales que se han constitucionalizado. El Estado debe respetar a esa persona. Entonces, hay unos mandatos en que se dice que el Estado debe garantizar y debe respetar esos derechos. Eso aparece en todas las cartas, la supremacía constitucional. En tercer lugar, aparecen órganos especializados de protección de los derechos. Nosotros dijimos que en la Corte inglesa toda la Corte protegía. En la Corte Suprema de Estados Unidos del año 1776 ya hay una sala constitucional, como aparece también en la Corte colombiana en 1886. En cambio, en la Ley Fundamental se crea un tribunal autónomo, el Tribunal Constitucional. Este ya es un tribunal autónomo de protección de los derechos constitucionales, ¿no? Y después de este tribunal, pues todas las constituciones que desarrollan el Estado constitucional siempre traen tribunales autónomos. Es el caso del derecho italiano, del derecho del 75, la Constitución de Italia, la Constitución de España del 78 trae su tribunal propio, la Constitución de Colombia del 91. Entonces ya van trayendo sus derechos, sus tribunales constitucionales autónomos, no dentro de una corte, sino un tribunal constitucional autónomo. En tercer lugar, hay acciones autónomas también de protección, o sea, aparece el derecho de amparo, que tiene muchísimo desarrollo en Europa, concentrado, difuso. En Colombia pues tiene el nombre de tutela, de alguna manera la expresión tutela en italiano significa amparo, entonces significa lo mismo, es la protección. Entonces, esos son mecanismos autónomos de protección de derechos. En Colombia pues hay otros junto a la tutela, como la acción de cumplimiento, como las acciones de grupo, las acciones populares, que también desde determinados ángulos pues buscan preservar esos derechos fundamentales. El otro aspecto que tiene la Constitución es lo que se llama las normas de envío internacional, lo que después se llamará el principio de convencionalidad. La integración del derecho con otros derechos, del derecho local con otros derechos foráneos para proteger derechos humanos. O sea, imaginemos si los nazis hubieran tenido en esa época que obedecer al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues seguramente no hubiesen muerto millones de judíos. Pero los estados se encerraban en sí mismos, o sea, por el principio de soberanía y de igualdad estatal, los estados no permitían que hubiese
injerencia en ningún tipo. En cambio, estas cartas tienen unos reenvíos al derecho internacional, porque a la par que hacían la ley fundamental de Bonn, estaban construyendo la ONU, y a la par que hacían el Tribunal Constitucional y el ensamblaje de derechos en Alemania, estaba apareciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y estaba apareciendo el tribunal, el sistema de protección universal que tiene la ONU. Entonces, esa forma en que hay la protección local que dan los estados y las protecciones regionales, en nuestro caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de África el Tribunal Africano de Derechos Humanos, y para todos el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, pues eso es algo del constitucionalismo y que aparece ya desde la misma ley fundamental de Bonn, que permite que o sea, que hay normas de reenvío. Y en último lugar, estas constituciones inicialmente solo pensaban que el que vulneraba derechos era el Estado. Por eso todo se habla del Estado, la tutela es contra el Estado de garantizar los derechos. Sin embargo, deja luces para que los ciudadanos también puedan invocar respeto de otros ciudadanos, ¿sí? Entonces, al dejar luces, por ejemplo, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuando dice que se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que solo podrá ser limitado por las normas o cuando vulnere derechos de otros. Entonces, al establecer esa relación con otros derechos, deja el margen para que posteriormente se realice un desarrollo en el que los derechos humanos también deben ser protegidos de otras personas. Entonces, y en eso Colombia ha sido un gran abanderado, en cuando la tutela va contra particulares. Va contra particulares cuando el particular desarrolla una función pública o cuando tiene un poder preponderante sobre la otra parte que se considera débil, o cuando hay una relación de protección, entonces cabe el derecho de tutela. Pero yo insisto, este es un esbozo que ya se ve en sus inicios en algunos numerales como están redactados en la ley fundamental de Bonn. En cada uno, en cada constitución, como no aparece explícitamente la protección de terceros, a través de interpretaciones de la Constitución, los estados han llegado a esa protección de terceros. Por ejemplo, el derecho español también la tiene, por una protección indirecta. Si yo acudo al poder laboral y el poder laboral no me protege mi derecho, yo puedo acudir a la jurisdicción constitucional, no invocando que el patrono me vulneró el derecho, sino que el Estado me vulneró el derecho porque no me protegió del patrono. Entonces son unas formas indirectas. Y el mismo sistema alemán hoy reconoce también la protección de derechos de terceros. Entonces este es un elemento interesante que ya se esboza allá. Entonces el constitucionalismo aparece en la ley fundamental de Bonn, es claro. De esa ley fundamental de Bonn va a beber el resto de reformas o de desarrollos que se hacen en países de Occidente. Ya lo mencionabas, es fácil ver el paralelo entre la ley fundamental de Bonn y cartas como la Constitución italiana de 1978, de 1975, como la Constitución española, que influyó tanto en la colombiana, del año 1978, como la Constitución colombiana de 1991, como la Constitución de nuestro vecino Perú, que también bebe del derecho germano, del derecho alemán más bien, y del derecho español. Esto grosso modo es la relación entre Estado legal y Estado constitucional. Entonces se considera que el constitucionalismo como Estado nace con la Constitución de Bonn, con la Ley Fundamental de Bonn del año 1949, y es un avance cualitativo
sobre el Estado legal, que sería el Estado francés.